El pacto de redención. Introducción. El nuevo pacto anunciado por el Mesías fue establecido sobre un fundamento pactual precedente, el pacto de redención en 2 Timoteo 1:9. Pablo enseña que la salvación es el resultado de un propósito dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En Tito 1:2, Pablo dice que la vida eterna fue prometida antes del principio de los siglos. La Escritura presenta ese propósito eterno y promesa de salvación a la humanidad metafóricamente en forma de un pacto realizado entre las personas de la Trinidad. Primero, las partes del pacto. Las partes del pacto de redención son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De esto dan evidencia muchos pasajes en las Escrituras donde Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen compromisos entre sí con la promesa de algún tipo de recompensa relacionada con esos compromisos. La fuente primaria de información bíblica es los cánticos del siervo en Isaías, comenzando en Isaías 42. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra su justicia, y ley esperarán las costas. Así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Estos versículos describen al siervo de Jehová, al Espíritu de Jehová y a Jehová. Jehová declara al siervo como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. El siervo realizará una tarea, tiene una misión. En Isaías capítulo 50, versículos 4 al 9, el siervo expresa su disposición a emprender la misión. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. El Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso, como pedernal he puesto mi rostro, y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa? Que se acerque a mí. He aquí, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién es el que me condena? He aquí, todos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. Jehová ha equipado al siervo para su tarea y él ha decidido cumplirla completa y perfectamente porque sabe que Jehová le sustentará. Jesús se aplicó los cánticos del siervo en Lucas capítulo 4 versículos 17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollado el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Se deduce que estos pasajes en el que el Padre y el Hijo son presentados como las partes primarias de este pacto, pero el Espíritu Santo está presente en todas partes. Jehová promete suministrar su espíritu al siervo para equipararlo y sostenerlo para su misión. El siervo declara que el espíritu de Jehová está sobre él. Las Escrituras describen en forma de pacto un diálogo intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con respecto a la redención de un pueblo elegido. 2. Los compromisos del pacto. A. Los compromisos del Hijo. En los cánticos del siervo en Isaías, Dios Padre dio una misión a su siervo. De hecho, el mismo nombre, el siervo de Jehová, lo indica. El Padre colocó al Hijo bajo ciertas obligaciones o compromisos, le ordenó que se encarnara, que obedeciera la ley perfectamente y que se ofreciera como sacrificio sustitutivo por un pueblo especial. Dios Padre le asignó un trabajo a Dios Hijo. El pacto de redención era un pacto de obras. Dios Hijo tenía que cumplir mandatos para obtener las bendiciones del pacto. La misión del Hijo y sus efectos se extenderán a un pueblo representado por el Hijo. Él es nombrado cabeza federal en este pacto. Jesús mismo habló de esto en Juan capítulo 10 versículos 17 al 18, diciendo: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y después, en el mismo capítulo, en los versículos 27 al 29, dijo: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre dio un pueblo al Hijo, y al Hijo se le ordenó que diera su vida por ese pueblo como cabeza federal de ellos. Dios Hijo fue enviado a morir por un pueblo, pero su misión incluía mucho más que su muerte solamente. Fue nombrado por el Padre para que fuera mediador para su pueblo, y como ese mediador, para que fuera el rey, sacerdote y profeta de los elegidos de Dios. El Salmo capítulo 2 versículos 6 al 9 describe al Hijo, Rey de Dios. Pero yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. El Hijo es nombrado Rey por Dios Padre. El Salmo 110, capítulo 4, describe al Señor nombrando a su siervo sacerdote. El Señor ha jurado y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Rey siervo es nombrado sacerdote. El Hijo es nombrado sacerdote por Dios Padre. Donde haya un cambio de sacerdocio, tiene que haber un cambio en la ley. Un nuevo pacto constituyó al Dios Hijo para este sacerdocio. Por eso la palabra del juramento es posterior a la ley. Como dice Hebreos capítulo 7, versículo 28, es un nuevo cometido pactual. Isaías capítulo 61, versículos 1 al 2, otro cántico del siervo, describe al siervo del Señor como aquel que recibe y entrega la palabra de Dios. Ese es el requisito básico de un profeta. Dice: El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido del Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. El siervo del Señor
tiene un mensaje para el pueblo de Dios. Él es el vocero de Dios, el portavoz de Dios. Ese es el oficio de profeta. Jesús dice lo mismo hablando de sí mismo en Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Jesús dio a su pueblo las palabras que el Padre le dio a él. En los evangelios, Dios Padre dice de Jesús en la transfiguración: a él oíd. Hebreos 1 declara que los profetas hablaron en otro tiempo, pero que la revelación final y definitiva de Dios vino por medio de su Hijo. Dios Padre nombró a Dios Hijo para que fuera un siervo fiel para un pueblo especial y fuera el profeta, sacerdote y rey de ese pueblo. B. Los compromisos del Padre. En los cánticos del siervo, el Padre coloca al siervo bajo muchos compromisos, pero de la misma manera, el Padre se compromete con el Hijo. El Padre no solamente promete equipar al Hijo para su misión, sino también ayudarlo. Isaías 42:6. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Así dice el Señor: en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado. Isaías 49:8. El Señor Dios me ayuda. He aquí el Señor Dios me ayuda. Isaías 50, versículo 7 y versículo 9. Esto es un contraste con el pacto davídico. El rey davídico fue nombrado cabeza federal sobre la nación de Israel con la misión de protegerlos y proveerles. Y aunque Dios suministró su Espíritu Santo para ayudar al rey, no había garantía alguna de esa ayuda. David oró que Dios no quitara su Espíritu Santo de él como lo hizo con Saúl, lo cual no es una referencia a la morada interna del Espíritu, sino al Espíritu Santo haciendo apto al rey para sus tareas. En el pacto de redención, Dios Padre se comprometió a asegurar y garantizar el éxito y el cumplimiento de la misión del siervo. El Espíritu Santo desempeñó un papel muy importante en el pacto de redención. El Padre prometió sustentar y sostener al Hijo en su misión y lo hizo por medio del Espíritu Santo. Jesús era totalmente consciente de esta promesa y citó a Isaías 61 para decir que el Espíritu Santo de Jehová estaba sobre él. En Lucas capítulo 1, versículo 35, se le dijo a María que la encarnación tendría lugar por el poder del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 12, versículos 27 al 28, Jesús dijo que Él echaba fuera demonios por el Espíritu de Dios, es decir, por el poder del Espíritu Santo. En Juan 3, Jesús dijo que Él hablaba las palabras de aquel que lo había enviado, porque quien lo había enviado le había dado el Espíritu sin medida. Hebreos 9:14 dice que Jesús se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu Eterno, es decir, por medio del Espíritu Santo. Así que, ya sea la encarnación, los milagros, el mensaje, el ministerio o el sacrificio de Jesucristo, no hubo parte alguna de su misión en la cual el Espíritu Santo no lo estuviera ayudando y empoderando en su naturaleza humana para que cumpliera sus compromisos y obligaciones en el pacto de redención. Los pactos son compromisos acompañados de recompensas o bendiciones, protegidos por sanciones. La recompensa prometida al Hijo si cumplía fiel y perfectamente los compromisos y obligaciones del pacto era resurrección y exaltación. Isaías capítulo 53 versículos 10 al 12. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto,
Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. El Hijo sufrirá por un pueblo, según la voluntad del Padre, pero verá su descendencia, verá prosperar la voluntad del Señor, lo verá y quedará satisfecho. Muchos serán considerados justos por causa de él. Sus días serán prolongados y como resultado recibirá una gran porción como un vencedor triunfante, será recompensado y magnificado. Pablo declaró en Filipenses capítulo 2 versículos 8 al 11 que Dios sí recompensó al Hijo por su obediencia. Y estando él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El pacto de redención es una verdad maravillosa y grandiosa. El Padre envió al Hijo a una misión como cabeza federal de un pueblo elegido. Lo constituyó profeta, sacerdote y rey. Lo sustentó en su obra y le prometió una recompensa de vida glorificada, resucitada y eterna para él y todo su pueblo en una nueva creación. Este pacto es una expiación más completa de la promesa de Dios, que la simiente de Eva aplastaría la cabeza de Satanás. El pacto de obras de Adán fue diseñado para llevar al hombre a una creación consumada en comunión con Dios. El pacto de obras de Dios, Hijo, fue diseñado para rescatar al hombre de las cenizas del quebrantado pacto de obras de Adán y elevarlo a una eterna herencia invencible en una nueva creación. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 3. El cumplimiento del pacto. Dios Hijo asumió voluntariamente la misión que le fue dada. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 e Isaías capítulo 50 versículos 5 al 7. Incluso desde temprana edad, Jesús le dijo a sus padres que le era necesario estar en los negocios de su Padre. Jesús mismo habló de esto y los evangelios lo describen como aquel que no sería disuadido o distraído por nadie. Por el contrario, continuó con su misión hasta la muerte a pesar de la persecución, el sufrimiento y abandono de sus discípulos. Nadie le quitó su vida, él la puso. Aceptó voluntariamente la misión que el Padre le dio. Y como dice Pablo, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al hacerlo, cumplió los compromisos del pacto de redención y ganó la recompensa. Fue resucitado de los muertos y glorificado. Hechos 2, 32 al 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 10 del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Después de ofrecer su sacrificio exitosamente, el Hijo se sentó a la diestra de Dios. Eso es exaltación y gloria. Los ángeles y los santos alaban al Cristo ascendido en Apocalipsis capítulo 5 versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero entró al cielo para ser alabado con grandes voces
Era digno porque fue inmolado, porque fue glorificado, fue exitoso. Así pues, es evidente que Jesús cumplió perfectamente el pacto porque recibió la recompensa en su totalidad. El cumplimiento de ese pacto por Jesús es asombroso porque lo cumplió al menos en 3 niveles. En primer lugar, el Hijo guardó la ley de la naturaleza, obedeció perfectamente la ley moral y fue tentado por Satanás, pero no cayó en tentación. En segundo lugar, el Hijo guardó la ley de Moisés para cumplir toda justicia, nació como hijo de Abraham bajo la ley de Moisés, guardó la ley moral, la ceremonial y la judicial. Jamás tuvo que ofrecer sacrificios por su propio pecado. Hebreos dice que otros sacerdotes ofrecían sacrificios por sus propios pecados y luego ofrecían el sacrificio el día de la expiación por los pecados del pueblo. Hebreos 5:3 y capítulo 7 versículos 26 al 27. Pero Jesús era puro y sin mancha. En tercer lugar, Jesús guardó la ley de su propio pacto, asumiendo la naturaleza de la criatura y dando su vida en rescate por muchos. La fidelidad y el éxito de Jesús aumentan nuestro aprecio por el misterio de Cristo y la tipología del antiguo pacto que hizo que su misión fuera legible para el mundo. Donde hay fracaso o cumplimiento parcial o cumplimiento problemático o pérdida de bendiciones o infidelidad, el Antiguo Testamento nos enseña a esperar a uno que no sea así, uno que es obediente, fiel, justo y recto. El Hijo de Dios se comprometió a cumplir un pacto de obras en nombre de un pueblo elegido. La obediencia perfecta de Jesús lleva a su pueblo a una creación consumada, a vida eterna, a justicia perfecta, a santidad perpetua y a obediencia sin fin a Dios. El pacto de Jesús fue el más difícil, de hecho, es el más imposible de todos, y Él lo cumplió dispuesta y perfectamente en cada nivel, en cada momento de cada día de su vida. Una vida que continúa incluso ahora que está sentado a la diestra de Dios Padre, viviendo siempre para interceder por nosotros. Alabado sea el Hijo por su obediencia. Conclusión. El pacto de redención es una doctrina maravillosa. Lo que el Padre planeó, el Hijo lo cumplió y el Espíritu lo aplica. El resultado de los compromisos del Padre, los compromisos del Hijo y la participación del Espíritu no es más que la salvación eterna del pueblo de Cristo. Y esa salvación es mediada para los elegidos a través del nuevo pacto de gracia.